Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 10. Dios. Nunca lo conocí. Desafíos norte del estado de Nueva York, 7 de septiembre de 2019. El olor a comida inundó el apartamento ruinoso que los chicos usaban como escondite. A pesar de la aversión de Hughie a tocar cualquier cosa en el ambiente, que invitaba a usar trajes de protección, su estómago rugió ante la dulce y sonriente comida que Frenchie estaba cocinando. Sin embargo, su principal preocupación estaba en la mujer encadenada a la pared al otro lado de la habitación, que lo fulminaba con la mirada. La mujer a la que Butcher había apodado la hembra volvió a forcejear contra las cadenas, pero se detuvo al ver que era inútil. Justo cuando estaba a punto de preguntar cuál era el plan, ya que Annie esperaba verlo pronto para la Expo Believe, llamaron con fuerza a la puerta. La sala se quedó paralizada. Frenchie dejó de cocinar y, en su lugar, puso la mano en su pistola. Butcher miró hacia la puerta y posó la suya en el rifle de asalto que tenía a su lado. Butcher asintió con firmeza a Milímetros, quien le devolvió el gesto y se dirigió a la puerta, colocando la pistola a la espalda, amartillando el percutor, listo para disparar en cuanto apretara el pomo. Hughie se tensó cuando Milímetros abrió un poco la puerta, asomándose por la pequeña rendija para ver quién estaba. Su tensión desapareció al instante al oír la risa estridente de Milímetros y cómo la tensión se disipaba del cuerpo del hombre. El corpulento segundo al mando de los Boys abrió la puerta de golpe y le dedicó a su visitante una amplia sonrisa. ¿Sabes, LL? ¿Estuviste a 2 segundos de meterte una bala en la cabeza? Bromeó Milímetros, llevándose la pistola a un lado y moviéndola juguetonamente. Sí, sí. Me alegra verte, Milk. Me gusta la perilla. Lois le dio un abrazo a Milk al entrar en el vertedero que era su refugio. Su mirada se posó en Hughie antes de posarse en Butcher. Una mueca se dibujó en su rostro. Magnifique boté. Resonó la voz de Frenchie, que se difundió velozmente por la habitación, y antes de que Hughie pudiera parpadear, Frenchie ya estaba allí, abrazando a Lois. Es tan bonito verte, mi querido. Toy Ausi, Frenchie, respondió Lois con soltura, lo que solo amplió la sonrisa de Frenchie. Soltó una risita antes de palmear la espalda del hombre y mirarlo fijamente. Vers le vas Silvuplight. Frenchie siguió la instrucción e hizo una reverencia respetuosa, tomando la mano de Lois y besándola respetuosamente antes de darse la vuelta al oír que se removía la comida. La sala volvió a quedar en silencio mientras Milímetros se apoyaba en la mesa entre Butcher y Lois, quienes se miraban fijamente. Hughie se removió de nuevo, observando la escena y luego a la mujer encadenada que también observaba a todos los presentes. Vaya, qué sorpresa. La mismísima Harley la Destripadora. Baja de tu torre de marfil a vernos, gente común y corriente. Alabado seas. Butcher le dedicó a Lois su habitual sonrisa insufrible, lo que solo le valió una mirada de desaprobación mientras la mujer se cruzaba de brazos. Al ver que sus palabras no habían provocado respuesta, arreció el tono. ¿O estabas demasiado ocupado follándote al enemigo como para preocuparte de que el mundo se fuera a la mierda? Dime, ¿es ese idiota de licra de verdad el hombre más rápido del mundo? Los ojos de Hughie se abrieron de par en par al oír esas palabras, mirándolos a ambos y luego a Milímetros, quien negaba con la cabeza con una sonrisa burlancia. Por primera vez, Hughie vio que las palabras de Butcher no obtenían respuesta. Lois simplemente arqueó una ceja y luego sonrió con sorna. Rozó a Butcher y le dio una palmadita en el hombro que parecía gritar buen intento con el mayor sarcasmo posible, sin siquiera decirle una palabra. Recorrió con la mirada el destartalado apartamento, fijándose en las armas y la munición con la que parecía trabajar la tripulación. No estaba ni cerca de su nivel anterior, pero era más de lo que sospechaba que tendrían. ¿Quién es la mujer? Lois hizo una pausa en su evaluación del escondite de los Boys mientras observaba a la mujer, fuertemente encadenada a la pared, que la observaba fijamente sin pestañear. Es una superpoderosa. La encontraron en una jaula rodeada de pandilleros asiáticos traficantes de drogas y fuertemente armados, explicó Butcher, acercándose a Lois para hablarle al oído con exigencia. También arrasó con medio mundo de Lampa neoyorquina. ¿A que tú o tus amigos no sabían nada de eso? ¿Es una super?
Preguntó Lois con sorpresa al ver a Butcher, quien hizo una mueca ante la mirada fija de Lois, antes de poner los ojos en blanco y asentir. Interesante, por lo que tengo entendido, no usan V en adultos, son demasiado inestables. Y hablando de eso, ¿cómo fue la obtención de la muestra? No conseguimos nada, Atrain lo gastó todo y el chivatazo del barrio chino nos dejó ese maldito desastre encadenado a la pared. Conseguimos una buena prueba de que la UP salió del abrazo de Samaritan, por lo que nos sirvió. A la CIA, al Pentágono y a los demás cobardes les da igual. Aunque lo envolviéramos para regalo con la confesión firmada de Homelander. Butcher extendió la mano con incredulidad mientras se acercaba y se desplomaba en el sofá junto a Hughie, quien tuvo que apartarse de un salto. Lois guardó silencio unos instantes antes de soltar un profundo suspiro y negar con la cabeza. Preguntaste por Homelander, ¿verdad? El carnicero no respondió a la pregunta, solo hizo una mueca y giró la cabeza para escupir en el suelo como si acabara de tragar algo repugnante. Genial. Te doy la primicia del siglo sobre cómo se fabrican los superpoderes con el compuesto V, ¿y qué haces? La cara de Lois se volvió oscura y fría, lo que hizo que Hughie se quedara mirando a la mujer que en ese momento parecía más aterradora que Butcher. La cagaste. Le llevaste tus tonterías de Homelander a Raynor. Y Raynor, sin ser una idiota suicida, te rechazó, ¿verdad? Dijo que no podía ayudar sin pruebas contundentes. Solo necesitamos un poco de esta mierda de V y todo irá como la seda, replicó Butcher, con una mueca en el rostro al omitir la parte en la que Raynor lo echó antes de que pudiera decirle una palabra. Un momento. ¿Qué era eso del compuesto V y los supes? Los ojos de Hughie casi estallaron con la noticia mientras se giraba en su asiento para mirar a Butcher y a Lois, que giraban la cabeza de un lado a otro. Oh, por el amor de Dios. ¿No se lo dijiste? Lois alzó las manos, antes de llevarse una a la cara con incredulidad, mientras Butcher se encogía de hombros. Respiró hondo y miró a Hughie directamente a los ojos, con la mayor lentitud y cuidado posible. Hughie, los superpoderes se fabrican, el compuesto V, que convierte a los humanos en superpoderes. Boug lo fabrica y luego lo envía a través del abrazo del samaritano a hospitales de todo el país, donde lo administran a recién nacidos y embarazadas. Hughie se quedó paralizado un instante mientras su cerebro intentaba procesar todo lo que le explicaban. Pareció contener la respiración por unos instantes al detenerse por completo, ganándose la mirada preocupada de Lois. Butcher incluso frunció el ceño al inclinarse para observar la expresión congelada en el rostro de Hughie. Un momento después, extendió la mano y estrechó suavemente al miembro más joven del equipo. Perdón, ¿me estás diciendo que todos están inventados? ¿Todos los superhéroes? Incluso, Hughie se quedó callado, sin saber cómo terminar la frase. Incluso Starling, terminó Butcher sin rodeos, sin querer perder el tiempo con esas patéticas palabras sentimentales, y luego se giró y le sonrió a Lois con suficiencia. Incluso el Superman. Lamento interrumpir este círculo de cuidado tan funcional, pero ¿a alguien le importaría decirme si hay algún plan para lo que haremos a continuación? Preguntó Milímetros, señalando al pequeño grupo frente a él, ansioso por ir más allá del resurgimiento del programa de El Carnicero y Lois. En efecto, Milímetros, el pequeño Hughie va a la iglesia, dijo Butcher, sonriendo a su segundo hombre mientras rodeaba con un brazo al sorprendido niño. ¿Soy yo? Preguntó Hughie nervioso y bastante confundido. Sí, eres mi hijo. El toqueteo sacerdotal de tu supernovia es la excusa perfecta para acercarte a ese imbécil de Ezequiel. Butcher esbozó su habitual sonrisa feliz, lo que le hizo saber a Hughie que estaba a punto de hacer algo que iba a odiar. Es un tipo escurridizo. A pesar de su papel de hombre del pueblo, casi nunca está en público. Así que te acercarás a él y le preguntarás a dónde va el próximo envío. ¿Ese es el plan? Preguntó Lois, mirando primero al flacucho chico de Radiosac y luego al imbécil que lo rodeaba con el brazo. ¿Tienes una mejor manera? Replicó Butcher, soltando el brazo de Hughie y acercándose para fulminar con la mirada a Lois, quien por primera vez desde que entró apartó la mirada de Butcher. No lo creo. Tus pistas se han agotado, y las mías también. Necesitamos una muestra y pruebas contundentes. Ahora podemos quedarnos de brazos cruzados mientras introducen a los superhombres en el ejército gracias a tu juguete de licra, duro como el acero, o podemos hacer esto. La sala se quedó en silencio mientras Lois miraba a Butcher. Fruncía el ceño ligeramente, disgustada por el plan, pero sin oponerse. Butcher echó un vistazo rápido a Milímetros, quien suspiró y asintió con reticencia en señal de aprobación. Mientras tanto, cuando miró a Frenchie, el francés, furioso, miró a Hughie y luego se encogió de hombros.
Carnicero, no creo que pueda hacer esto. La voz insegura de Ugie rompió el silencio mientras su mente comenzaba a correr. Annie, Robin, la calle empapada de sangre y translucente golpeaban su cráneo. Butcher se quedó paralizado al abrir la boca y mirar al hombre que palidecía rápidamente a su lado. Ugie había sido sólido y más fuerte de lo que el chico creía, pero quizás se había excedido con el pobre tipo de golpe. Estaba a punto de soltar uno de sus discursos de no seas idiota y empujar al chico hacia adelante cuando captó la mirada de Lois. La mujer alta y pelinegra simplemente negó sutilmente con la cabeza y se colocó frente a Ugie. Ugie. La voz de Lois era casi maternal, a partes iguales estricta y cálida. Hizo que el joven la mirara de inmediato. Vamos a tomar un café. Para Ugie, era como estar en un sueño. En un momento estaba sentado en su escondite secreto, súper encarcelador y fuertemente armado. Al siguiente, se encontraba a una docena de cuadras de distancia, sentado afuera de una pintoresca cafetería, saboreando un americano como si estuviera con un viejo amigo. Lois simplemente estaba sentada frente a él, removiendo suavemente el azúcar en su café y haciendo el crucigrama del Times mientras esperaba a que Ugie recuperara el sentido. Entonces, ¿estás involucrado? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo los conoces, y mucho menos estás involucrado con esta gente? Ugie se inclinó hacia adelante, desesperado por comprender cómo la mundialmente famosa reportera estrella Lois Lane estaba siquiera remotamente involucrada con Billy Butcher and The Boys. Porque estuve ahí desde el principio, respondió Lois con un suspiro, tomando un sorbo del café que tenía delante y dejando el crucigrama que estaba haciendo para mirar a Ugie con una expresión que él nunca antes había visto. Era una extraña mezcla de seriedad, ira y griega. Tristeza. Antes de que todo saliera mal, trabajaba para el coronel, igual que Butcher. Fui miembro original de The Boys. Menudo festival de salchichas. ¿El coronel? Preguntó Ugie. Abrió los ojos de par en par al vislumbrar el pasado de los chicos, algo que de repente se dio cuenta de que desconocía por completo. La persona que nos unió, cuando realmente trabajábamos para la CIA. Me reclutaron casi al mismo tiempo que Butcher, creo, un poco después de él, en realidad. Lois pareció volverse más sombría al recordar todo lo que había salido tan mal la última vez. Sin embargo, no estamos aquí para hablar del coronel, ni esa es mi historia. ¿Pero por qué? Ugie repitió su pregunta anterior, lo que provocó otro suspiro de Lois mientras intentaba desesperadamente comprender. Estás involucrado con Clark, Superman, ese tipo del que ni siquiera Butcher habla, y odia a todos los supers. ¿Por qué arriesgarte? Por la misma razón que lo estás arriesgando todo con Annie, respondió Lois con un siseo antes de calmarse, pues no quería descargar la ira que aún la atormentaba en Ugie, quien, con razón, quería saber con qué y con quién estaba involucrado. Ugie, sé lo de Robin. Vi lo que pasó. Ugie se quedó paralizado ante eso, pero logró contener el impulso de estremecerse al recordarlo, recordando vagamente a una mujer de cabello negro azabache diciendo algo en voz baja cerca de él mientras su mundo se derrumbaba. Al concentrarse en el recuerdo, sus contornos se volvieron un poco más claros y recordó haber visto a Lois allí junto con un hombre que aún se veía borroso. Sin embargo, ignorante de los intentos de Ugie por recordarlo, Lois interpretó el silencio como una señal para que siguiera adelante. Ugie, has entrado en un mundo diferente, y cada persona que conocerás en él tiene una historia igual a la tuya. Lois se tragó el nudo en la garganta, pero siguió adelante, pues sabía que Ugie merecía, y más importante aún, necesitaba, escuchar esto. Los recordaba a todos a quienes les había dado esta charla y a quienes la habían escuchado, y nunca era más fácil. Tampoco solía terminar bien, pues recordaba los cuerpos que se vieron obligados a enterrar o los contactos que tuvieron que quemar. Es por eso que hacemos esto. Es por lo que no podemos parar. Butcher, milímetros, Frenchie, yo, todos tenemos uno. Y si pudiera agitar una varita mágica y tomar tu mierda y añadirla a la mía, lo haría, Ugie. Cualquiera lo haría, conocemos el dolor, conocemos la ira, la rabia, pero el mundo no funciona así. Así que, en cambio, hacemos esto, desmenuzando la mierda, porque es lo único que nos mantiene cuerdos o casi cuerdos. Ugie se quedó mirando a Lois unos instantes, absorbiendo sus palabras, sintiendo una conexión con la mujer frente a él, la misma que sentía con todos los chicos. Entonces respiró hondo y formuló la pregunta que sabía que Lois temía, pero que también sabía que debía hacer. Entonces, ¿cuál es el tuyo? La mirada de Lois se desvió de Ugie y, por unos instantes, fue como si se hubiera congelado en el tiempo.
Sus ojos se clavaron en un punto fijo de la nada mientras una de sus manos sostenía su taza de café sobre la mesa, como si estuviera lista para recogerla. Pensó por un momento que se había equivocado y que la mujer estaba a punto de irse o amenazarlo, pero en cambio, Lois suspiró de repente y lo miró directamente a los ojos. En 2012, tengo 20 años, soy rebelde y soy estudiante de segundo año con honores en la Universidad de Columbia, estudiando Derecho Empresarial con especialización en periodismo, solo por diversión. Vivo en una hermandad de mujeres a la que pertenezco con el único propósito de fastidiar a mi padre, un general estadounidense de 5 estrellas. Mis dos mejores amigas en el mundo son una pareja bisexual y polígama, Amy y Lizzie, que traen a un chico o chica diferente a la habitación cada 2 semanas. Ya sabes, solo para fastidiar a mi padre. Lois hablaba con naturalidad, como si contara una historia para las noticias o leyera un libro sobre la vida de otra persona, aunque Hughie vislumbró una leve sonrisa en sus labios al recordar a sus amigos. Sin embargo, al detenerse a tomar un sorbo de su café, probablemente frío, Hughie vio un brillo en sus ojos. Era uno que conocía íntimamente, porque era el que veía en Butchers y en el suyo. Al dejar la taza, continuó con la historia, sin romper el contacto visual con él. En fin, vuelvo a casa para las vacaciones de primavera, y durante ellas mi padre despotrica contra los superhéroes, no recuerdo por qué. Así que, siendo yo, decido cabrearlo escribiendo un artículo fantástico a favor de los superhéroes en el periódico estudiantil. Es tan bueno que un congresista local lo usa en un debate en vivo sobre los superhéroes, y Vogue me envía una oferta de trabajo. La rechazo sin darme cuenta, pero Vogue me quiere, así que intentan enviar a un superhéroe a dar un discurso sobre una oportunidad profesional. Lois se quedó en silencio mientras su respiración se agitaba y Hughie vio cómo sus nudillos se ponían blancos y una pequeña grieta aparecía en su taza de café. Sus ojos estaban fijos en él, pero se habían desviado hacia una mirada perdida al recordarlo todo. El Gran Maravilla, ese es el superpoder que enviaron, dio un discurso a los estudiantes de honor, entre los que se encontraban Amy y Lizzie. Nunca antes habían conocido a un superpoder, y mucho menos hablado con uno, y es guapo y no para de hablar. Bueno, una cosa lleva a la otra, y más tarde esa noche los vi entrando a escondidas en la casa y los oí a través de la pared, haciendo el tonto. Entonces sugirió que se fueran a lo que él llama una jodida voladora. Esa fue la última vez que los volví a ver. Jesús, maldito seas, susurró Hughie mientras sus ojos se agrandaban porque ya podía decir a dónde iba esto, ya que básicamente era su vida actual solo con algunos detalles cambiados. Sí, no creo que estuviera escuchando. En fin, el gran pajero los llevó a una órbita cercana y dejó los cuerpos allí. Sin pruebas, sin conexión, nada. Así que, no hubo crimen. Lois suspiró al sentir la bilis subirle a la garganta, como siempre que pensaba en esto. Intenté que la gente me escuchara, el personal de las instalaciones, la policía, los federales, incluso mi padre, pero no querían oírme o no podían hacer nada. Me estaba volviendo loca intentando cambiar las cosas, hacer algo. Entonces apareció alguien, como sospecho que hizo Butcher contigo, me ofreció la oportunidad de vengarme, y el resto es historia. ¿Qué pasó con el súper? ¿La Gran Maravilla? Preguntó Hughie, sintiendo que había una parte de la historia que necesitaba escuchar, pero Lois la omitió. La reportera estrella solo tomó un sorbo de café y jugueteó con el removedor que aún quedaba. Observó el líquido negro y humeante un instante antes de responder, sin mirarlo mientras hablaba. Unos años después, asistió a una fiesta donde un camello francés y su novia pasaron la noche de fiesta en un club antes de que el francés lo convenciera de volver a su casa. El camello le preguntó si quería una dosis de la buena droga, un enema de heroína, cortesía de la casa. Su novia incluso lo ayudó, se la metió, con gusto. Lois apartó la mirada del café y, al conectar con Hughie, sintió un escalofrío. A la mañana siguiente, la Gran Maravilla se estrelló trágicamente contra la ladera de las montañas rocosas. Sus dedos golpeaban lentamente la taza con cada palabra. Alto. ¿Cómo? Una. Maldita. Cometa. Hughie se quedó mirando a Lois unos instantes, sus ojos se conectaron con los de ella, aparentemente fríos e indiferentes, lo que por un instante hizo que Hughie desconfiara más de la mujer frente a él que de Butcher. Oh, Butcher lo aterrorizaba, pero el hombre era todo rabia y furia controlada. Lois, en cambio, era algo más. Era una furia fría y calculadora, de esas que no te queman por su calor, sino por su frialdad, y que podían esperar eternamente.
No podemos detener a Hughie, yo no puedo detenerlo, de hecho, amo a Clark, eso me sorprende más que a nadie, pero, no puedo detenerlo porque cada vez que me despierto, los oigo, justo al otro lado del muro, llamándome, y no puedo evitarlo. Lois cerró los ojos un momento, como si estuviera oyendo a sus amigos llamándola en ese momento. Hago esto, Hughie, porque al parecer es la única manera de cambiar. Lo intenté todo y nunca funcionó. No puedo decirte qué hacer, pero hagas lo que hagas, Hughie, inténtalo y aférrate a lo bueno. Si no, acabarás como Butcher, y de ahí nadie regresa. Believe Expo, norte del estado de Nueva York, medianoche, 7 de septiembre de 2019. Que Dios te bendiga, Superman, que Dios te bendiga. El pastor sureño de la congregación a la que Clark se dirigía simplemente le tomó la mano y la siguió estrechando, aunque su charla había terminado hacía 20 minutos. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que han recibido el poder de nuestro Salvador. Sí, gracias. Qué amable, dijo Clark con una sonrisa mientras lograba escabullirse del apretón de manos y comenzaba a caminar entre la multitud de personas excesivamente entusiastas, resistiendo el impulso de estremecerse cuando se acercaron para tocarlo con ferviente devoción. Gracias de nuevo, que tenga un buen día. Y ten un día bendecido. Gritó el pastor a su rebaño mientras Clark salía de la carpa donde se encontraba. Porque eres el instrumento elegido de Dios. Su ira contra los paganos. Clark no respondió. Solo hizo una pausa, cerró los ojos y respiró hondo antes de continuar. Enseguida vio a su tía Mary, que se había apostado justo afuera de la tienda, con el teléfono pegado a la oreja, como siempre. A pesar del paso de los años, el único cambio real en su tía era que su cabello se estaba poniendo canoso, principalmente por el estrés, y que no llevaba su anillo de bodas. Al acercarse, ella colgó rápidamente y le dedicó una sonrisa amable. ¿Qué tal?, preguntó Mary. El panel había sido muy abierto, ya que nadie sabía qué aspecto del cristianismo querían que Clark abordara, así que se dejó abierto como un foro para conocer a Superman. Por favor, dime que no voy a hacer otro de esos, susurró Clark mientras se acercaba a Mary y miraba a su alrededor para asegurarse de que no estaba insultando a nadie. Según el programa, eso es todo. Aparte de sus apariciones en el escenario más tarde con Homelander y Starlight, respectivamente, respondió Mary, revisando rápidamente sus correos electrónicos para asegurarse de que no se hubieran añadido oportunidades de última hora. Sabía que Clark odiaba estas cosas, así que intentó limitarlas al máximo. Bien, Clark asintió, dejando escapar un suspiro de agradecimiento. Un silencio incómodo los invadió. Era una incomodidad que había existido siempre que estaban solos desde la explosión de Mary en el hospital, y que ninguno de los dos había abordado. Entonces, ¿cómo están Mateo y Claire? Bien, son buenos. Mary hizo una mueca al oír los nombres de sus hijos, intentando aparentar valentía antes de soltar un suspiro y dejar de disimular. Y la verdad, Clark, hace años que apenas hablo con ellos. Solo hablo con Mateo en los cumpleaños de sus hijos. Y Claire me odia, ni siquiera me invitó a su boda, ni siquiera sé el nombre de la mujer con la que se casó. Abigail, su nombre es Abigail, y es maestra en una escuela secundaria, reveló Clark, mirando a su tía con un poco de tristeza. La carrera de Mary puede haberse disparado, pero le había costado gran parte de su vida personal. Oh, ¿hablas con ella? Los ojos de Mary parecieron iluminarse ante la posibilidad de contactar con su hija, aunque solo fuera a través de Clark. Más o menos, como decimos. Vacaciones, cumpleaños, ese tipo de cosas, igual que hago con Matt. El rostro de Clark se tornó un poco sombrío, pues odiaba no poder ayudar realmente a su tía. Él y sus primos nunca habían sido muy unidos, sobre todo por la sombra que proyectaba su supervida. Está feliz. Se fueron de luna de miel a París y están pensando en adoptar una niña. Oh, eso es encantador, realmente maravilloso, sonrió Mary ante la noticia mientras apartaba la mirada de Clark tratando de secarse sutilmente los ojos que se le llenaban de lágrimas. Deberías venir a la granja, soltó Clark, con el corazón en un puño antes de que su mente pudiera pensar en una forma más sutil de ofrecerse. Luego intentó aclarar lo que quería decir. Para las fiestas, a mamá y papá les encantaría tenerte, y la verdad es que nos sentimos un poco solos los tres. Mary abrió la boca para declinar cortésmente. Su lado empresarial sabía que estaba demasiado ocupada como para perder el tiempo en cosas como las fiestas, y ni muerta la encontrarían en Ixville. Sin embargo, se detuvo, mientras el resto de su cerebro le recordaba que, en lugar de una comida casera de Kent con gente que le caía razonablemente bien, su negativa solo le traería noches sola y una pobre fiesta de Navidad corporativa. Me parece bien, gracias.
Mary se sorprendió más aceptando que Clark, quien solo le sonrió ampliamente a su tía, mientras ella se movía incómoda. Necesito revisar mi agenda, por supuesto. Necesitas charlar un rato. Ve, te veo luego. ¿Estás seguro? Preguntó Clark, sonriéndole a su tía, ya imaginando la alegría de su madre al saber que su hermana pequeña vendría de visita para las fiestas. Sí, estoy segura, ve. Creo que vi a Annie caminando cerca de los puestos, dijo Mary, sonriendo amablemente a su sobrino antes de señalar los puestos de chucherías y comida. Quizás necesite que la rescaten, la seguía un tipo flacucho y pálido con cara de bebé. ¿En serio? Entonces iré a salvarla. Clark reprimió una risa al sospechar que sabía quién seguía a Annie. Clark resistió un suspiro mientras se abría paso entre la multitud que lo acosaba al alejarse de la relativa privacidad de las carpas de reunión. Se aseguró de mantener una sonrisa, estrechar la mano de todos y firmar todo lo que tenía delante. Había descubierto que cuanto más lo hacía, más rápido se dispersaba la multitud. No tardó mucho en localizar a Annie. Una sonrisa se dibujó en su rostro al verla con su traje original y en su salsa. Saludaba a la gente con una sonrisa y saludaba a quienes pasaban a su lado mientras hablaba con Hugh como si simplemente estuvieran dando un paseo por el parque. Puede que Clark odiara el circuito de Capes Fortrist y las Expos Believe, pero sabía que para Annie era diferente. Amaba estos eventos, eran parte de su infancia. Al acercarse, su sonrisa se ensanchó al oír la conversación. Hugh bromeaba con Annie sobre su otro disfraz y lo mucho que le gustaba estar de vuelta. Les permitió estar juntos un rato más antes de entrar, con la esperanza de que dos superhéroes conversando evitaran que tanta gente se le acercara. La verdad es que se alegraba de que el superángel alado siguiera cantando en el escenario. De lo contrario, la multitud que lo rodearía probablemente sería muchísimo mayor. Gracias, que tenga un buen día. Clark finalmente se acercó a Annie, abriéndose paso entre la multitud que quería que les firmara, y se acercó a Annie y Hugh. Sí, gracias, y hola. Popular como siempre lo veo, se rió Annie mirando a Clark, quien por primera vez en mucho tiempo parecía incómodo, su rostro era una sonrisa perfecta, pero Annie lo conocía demasiado bien como para dejarse engañar. No, me estás recordando por qué evito estas cosas, dijo Clark negando con la cabeza juguetonamente mientras se unía al dúo en su tranquilo paseo por los puestos y food trucks. Hugh, me alegra verte. Lois te manda recuerdos, se disculpa, pero tiene una entrevista con The Dev después de todo ese evento de Oceanland. Oh, sí que lo hace, qué bien. Es un detalle de su parte. Hugh se trabó en pánico al recordar su conversación con Lois esa misma mañana. Dale recuerdos de mi parte también. Annie simplemente miró a los dos hombres de su vida y se removió ligeramente, con una creciente preocupación en el estómago. Hugh decía que todo le parecía bien, pero cada vez que estaba cerca de Clark, parecía convertirse en un idiota pálido y torpe, y ella sabía por qué. Clark lo intimidaba, lo cual era normal. La mayoría de los hombres desconfiarían de que su novia fuera amiga de un hombre con aspecto de dios griego, además de su historia en común, la fama, la riqueza y la bondad de Clark, y, sí, era posiblemente el ser más poderoso del mundo. Sí, solo decía que me alegraba que viniera. Annie se acercó a Hugh y le tomó la mano para tranquilizarlo. Aunque, debo decir que me sorprendió un poco. ¿Me invitaste? Hugh apretó la mano de Annie y la miró confundido. Sí, lo sé, simplemente no me pareces muy religioso, dijo Annie mientras el grupo volvía a moverse, lo que la obligó a soltar la mano de Hugh. Bueno, sí, recaí, pero cumplí mi condena en la escuela dominical, respondió Hugh, sonriendo y asintiendo con la cabeza a Annie mientras pasaban junto a un par de carteles, uno de los cuales era un póster muy religioso de Superman rodeado de un halo de luz angelical. Nada que ver con ustedes dos, sin embargo, estoy recibiendo vibraciones serias de poder de fe. Hugh se giró para mirar a sus amigos, quienes sonreían ante su broma. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al ver las caras de Clark y Annie. Annie se revolvió incómoda al mirar a Clark, quien parecía aún más inquieto al contemplar su imagen como un ángel. Hugh intentó hablar, con la esperanza de corregir cualquier obstáculo con el que se topara, pero Clark lo detuvo cuando la cabeza de repente giró hacia las carpas VIP privadas. Ya llegó Melander. Clark se volvió hacia el dúo con una mirada de disculpa. Disculpen, necesito hablar con él, espero que no les importe. No, vete, podemos vernos luego. De todas formas, tengo una charla con adolescentes dentro de un rato, le aseguró Annie a Clark, casi ahuyentándolo para que se fuera a cosas más importantes que pasar tiempo con ellos.
también se alegró en secreto de librarse de la tercera rueda, lo que ponía nervioso a Ugie. Clark levantó la mano y se impulsó, volando sobre la multitud hacia Homelander, pues no quería abrirse paso entre la creciente multitud ahora que los espectáculos musicales en el escenario estaban disminuyendo. Annie y Ugie tuvieron unos momentos más juntos antes de que Ashley, inevitablemente, viniera de buscarla. Bueno, ¿qué fue eso?, preguntó Ugie ahora que Clark se había ido, volviéndose hacia Annie con cara de confusión. Annie suspiró al volver a mirar el cartel que había incomodado a Clark. Recordó que cuando era más pequeño no era tan obvio, pues ella atribuía su incomodidad en las expos Believe y los Capes Forchista simples nerviosismos infantiles. Sin embargo, su incomodidad nunca lo abandonó y, al llegar a la adolescencia, dejó de ir por completo. Fue finalmente, cuando ya eran adultos, que Annie le planteó la pregunta que la había estado molestando todos esos años. Clark no cree en Dios, susurró Annie mientras se acercaba a Ugie para evitar divulgar accidentalmente las creencias privadas de su amiga. Así que todo esto y la gente que lo relaciona con él le resulta muy inquietante. ¿En serio? El Ugie de antaño no habría creído lo que oía, pero eso fue antes de que un miembro de los 7 lo persiguiera y lo golpeara mientras presumían de su invencibilidad, algo que también resultó ser mentira. O sea, te creo, es que recuerdo que de niño Superboy era como el chico del cartel de las capas de Cristo. Cuesta creer que sea ateo. Y eso no es malo. No es ateo, de por sí. Annie jaló a Ugie para que volviera a caminar, consciente de que susurrarle a alguien en un rincón seguramente llamaría la atención. Mejor susurrar sobre la marcha. Sé que tiene algo, pero no es cristianismo. Le pregunté una vez hace unos años en qué cree realmente. ¿Qué dijo?, preguntó Ugie, dominado por la curiosidad. Dijo que tenía el deber de seguir la fe de sus antepasados, dijo Annie con el rostro ligeramente fruncido mientras intentaba recordar las palabras exactas, recordando con fuerza lo extraño que le había parecido en aquel momento. Cariño. Se escuchó la voz de la mamá de Annie frente a ellos, lo que hizo que Ugie se detuviera en seco mientras Annie se acercaba para abrazarlo. Entonces vio a Ashley Barrett, la insistente representante de Annie, siguiéndole de cerca a su madre, obligándolo a escabullirse y fingir interés en algunas baratijas en oferta. Sin embargo, se mantuvo atento, escuchando la conversación, que se centraba principalmente en la madre de Annie elogiando a Superman y Homelander por salvar el vuelo 37. Entonces apareció Ashley con un vaso grande de agua, exigiendo casi educadamente que Starlight se hidratara antes de intentar llevársela rápidamente a su panel. «Oye, ¿quieres venir?», preguntó Annie a Ugie mientras su madre y Ashley empezaban a charlar mientras se dirigían al evento, sin importarles que Annie no estuviera con ellas. ¿Sabes qué? Te dejo ir adelante. Ve, a la mesa redonda con esos adolescentes». Ugie forzó una sonrisa mientras miraba por encima del hombro a Annie, hacia donde había aparecido Butcher. Nos vemos luego, ¿vale? Sí, claro. Annie sonrió, se inclinó para darle un beso, pero se detuvo al recordar que aún no era público, así que simplemente sonrió y se fue. Mientras Ugie la veía irse, sintió el abismo en el que estaba volcando todas sus emociones. Sabía lo que Butcher necesitaba que hiciera. Entrar a ver a Ezequiel, y la única manera de hacerlo era a través de Annie. Se acercó a Butcher, quien bebía tranquilamente un refresco grande, y fijó la mirada en el teléfono que sostenía, que Ugie sospechaba contenía el chantaje que Butcher le había mencionado antes. Esto hizo que la sensación de hundimiento volviera por completo mientras se acercaba a Butcher, con la esperanza, desesperada, de no tener que fastidiar a Annie y de que Butcher tuviera otra forma de ver a Ezequiel. Believe Expo, la carpa privada de Homelander. Mientras Clark descendía flotando justo después del cordón rojo que separaba las zonas VIP privadas de la multitud que la seguridad mantenía a raya, se quedó paralizado. Parpadeó un par de veces para asegurarse de ver realmente lo que había en los grandes caballetes frente a él. A la brillante luz del día se alzaba un póster de él de 2,4 metros de altura, y no estaba solo. Junto al suyo, había uno de él y Homelander juntos, y luego, junto a este, uno solo de Homelander. Su mirada se detuvo en el primero, donde una imagen suya con las manos en las caderas y la capa ondeando a la espalda lo miraba fijamente. Casi no pudo reconocer el rostro inquietante que brillaba en el papel, pero fueron las palabras las que más le quemaron. Superman te necesita. Para convencer al Congreso. Para dejarle salvar vidas. Su mirada se posó entonces en la imagen de él y Homelander juntos. Era un dibujo artístico que los mostraba volando junto a un escuadrón de aviones de combate, y también era más grande que las otras dos.
Clark inclinó la cabeza y vio las 3 palabras que acompañaban la imagen. Envíalos ahora. Ni siquiera se molestó en mirar el de Homelander mientras entraba a la tienda solo para encontrar a Homelander empujándole un guión a un ejecutivo de Vought. Me da igual si no está, averigua dónde está Madeline, carajo, para poder decirle que estos temas de conversación son una mierda. Homelander fulminó con la mirada al ejecutivo, que se removió bajo su mirada y claramente quería hablar, pero le aterraba hacerlo. ¿Qué esperas? Vete. Cuando el ejecutivo se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, Homelander se acercó a servirse una copa, con el ceño fruncido, hasta que vio a Clark en la puerta. Fue como si alguien le hubiera dado la vuelta a la tortilla mientras, moviéndose como un rayo, Homelander preparó 2 copas y se acercó al superhéroe que lo esperaba, con una sonrisa de oreja a oreja. Clark, hijo. Me alegra que hayas venido. Homelander le ofreció la bebida a Clark, que el joven tomó con vacilación. Buenas noticias. Atrain tiene una pista sobre los hombres involucrados en la muerte de Translucent, y Madeline dice que con un poco más de esfuerzo, el proyecto de ley se aprobará fácilmente en el Congreso. Bueno, qué bueno que tenemos una pista, pero John, tenemos que hablar de esto. Sobre todo de lo que acabo de ver afuera. Clark dejó la bebida que ni siquiera había tocado y avanzó mientras señalaba la puerta de la tienda. Lo sé, ¿verdad? Los carteles son horribles, y el discurso que Vought quiere que dé es una mierda. Es pura moderación y para complacer a los pacifistas del Congreso. Homelander se bebió el vaso y negó con la cabeza, con el rostro torcido al comenzar un discurso apasionado. Madeline está demasiado distraída con su bebé como para darse cuenta. No entiende esto, la gente de afuera es nuestra. La gente tiene miedo, no confía en Washington ni en las élites costeras, y odia a los extranjeros. Lo que quieren es un poco de justicia fronteriza al estilo John Wayne y que alguien les diga qué cojones hacer. Clark se quedó en silencio por un momento mientras parpadeaba tratando de comprender lo que acababa de decir. John, eso es una locura. Esto es una locura. No podemos ser militares. Clark rió un poco ante lo absurdo de la conversación, lo que hizo que el rostro de Homelander se volviera neutral. Si nos reclutan, se acabó. Ya no somos héroes ni armas. Además, de nuevo, es una locura. Ayudaste en el evento benéfico con Calhoun y ayudaste a detener a los secuestradores, respondió Homelander entrecerrando los ojos hacia Clark, que parecía estar esperando el remate de un mal chiste. Calhoun nunca iba a apoyar ese proyecto de ley, y el hecho de que ahora lo haga me resulta profundamente preocupante. En cuanto al avión, yo estaba allí salvando vidas, no, quitándolas, respondió Clark, con aspecto de asombro de que sus actos se usaran en su contra, antes de soltar un profundo suspiro. John, si quieres ayudar más, genial, pero esta no es la manera de hacerlo. Estás hablando de alimentar la ignorancia y la intolerancia. Si quieres tener un mayor impacto en el mundo y ayudar fuera de Estados Unidos, entonces, vayamos a la ONU y consigamos una carta que nos permita ayudar internacionalmente. Tú y yo formaremos un equipo, uno de verdad, con superhéroes, médicos y gente similar para ayudar a todos, como una Liga de la Justicia. ¿Por qué demonios querríamos hacer eso? Preguntó Homelander, con cara de total confusión ante la idea de Clark de colaborar con la ONU. Luego sonrió y soltó una carcajada, tomándose el discurso de Clark a broma. Dios mío, casi me atrapas. Perdón, no pude mantener la cara seria. Esos son los puntos que tienes para intentar apaciguar a los liberales aduladores mientras aprobamos esto. Es una mierda, de esto es de lo que hablo. Tú y yo necesitamos mejores redactores de discursos, carajo. John, no soy y Clark comenzó a abrir los ojos de par en par ante la aparente visión de túnel que Homelander operaba y su desapego de la realidad. Perdón un segundo, interrumpió Homelander mientras levantaba la mano y ladeaba la cabeza. Ay, mierda, lo siento, tengo que ir a hacer esto de la experiencia diamante con Ezequiel. Es bautizar a las ovejas y dar la mano. ¿Qué? No, respondió Clark, confuso al descubrir que no estaba discutiendo nada con Homelander, que era el motivo principal por el que había venido a ese evento. No te culpo. Quiero ahogar a esos pequeños cabrones. Nos vemos luego, por cierto, estás en el escenario para mi discurso, va a ser bueno. Homelander se acercó a la entrada de la tienda y le dio una palmadita en el hombro a Clark, esbozando una sonrisa mientras se dirigía a atender a las ovejas. Y antes de que me olvide. Deep. ¿Y qué hay de él? Preguntó Clark, con la esperanza de finalmente hablar de algo que debía discutir, concretamente la agresión de Deep a Annie y las acciones cuestionables del hombre últimamente.
Está fuera, después de ese maldito fiasco con el Dolphin, sus números se han desplomado, es una vergüenza, la verdad, y para ser honestos, no necesitamos a un pescador. Homelander le sonrió a Clark mientras le daba la noticia del cambio dentro del Seven. No cuando te tenemos a ti. Llamarán a Mary más tarde, pero ya estás en las grandes ligas, hijo. Homelander no esperó una respuesta, simplemente le sonrió a Clark, señalándolo como si fuera el hombre, y salió de la tienda. El hombre de acero se quedó mirando la tienda aletear con total desconcierto, parpadeando varias veces mientras su cerebro registraba la conversación que acababa de tener. Aunque estaba contento, al parecer tenían una pista sobre el asesino de Translucent y de Ed estaba fuera de los 7, lejos de Annie. Le preocupaba más que Homelander lo hubiera hecho por pura publicidad que por castigo, y además estaba empeñado en que se alistaran en el ejército, a pesar de lo desestabilizador que sería para las relaciones internacionales. Clark hizo una mueca al salir de la tienda y escudriñó la zona buscando a Annie, con ganas de encontrar a su amigo y hablar. Su mirada se detuvo al ver a Annie en el último lugar. Creyó verla. Estaba sentada sola en su tienda privada, y peor aún, parecía sostener una botella de vodka abierta. Ni siquiera esperó, convirtiéndose en una imagen borrosa al entrar a toda velocidad en la tienda, lo que la hizo gritar levemente en protesta al sacudirse la tienda. Jesús, Clark, ten cuidado, maldijo Annie sin siquiera mirar a su amiga mientras agarraba la botella que casi se le cayó de la mano. Annie, ¿qué pasa? Preguntó Clark, con la preocupación un poco aliviada al ver que el vodka aún no se había consumido y que Annie parecía estar mirándolo fijamente. Oh, no mucho. Encontré una botella en el bolso de mi mamá. Ashley me dio un discurso que básicamente es a favor de ti y de Homelander, aunque también es increíblemente racista, pero con un toque cristiano sutil, así que está bien. Annie se burló mientras apretaba la botella con tanta fuerza que Clark pensó que se iba a romper. Sí, Hughie solo quería que me diera cosas gratis, así que eso es genial. ¿Qué? Clark se arrodilló frente a su amigo al ver que Annie parecía a punto de llorar, pero no tenía lágrimas, debido a su creciente ira. Hughie me pidió que lo llevara de ver a Ezequiel, ese estúpido evento de diamantes. Annie se rió de sí misma con sarcasmo, burlándose de la estupidez que era su vida amorosa. Vaya, ¿cómo puedo distinguirlos? Primero fue el drogadicto, ahora un gorronero. Soy una idiota. Oye, guau. No eres idiota, replicó Clark, tomando las manos de Annie entre las suyas y logrando apartar con cuidado la botella antes de que pudiera dar un trago. Sí, soy Clark, con Hughie y todo esto. Annie señaló su disfraz y luego la carpa, señalando la feria y el concierto. ¿Has visto lo que hay ahí fuera? Es pura homofobia, ataques a los gays, sermones morales e intolerancia. No puedo creer que nunca lo haya visto antes, ¿acaso estoy tan ciega? Clark no respondió a su pregunta, sabiendo que nada de lo que pudiera decir la ayudaría. Así que la dejó sentada un rato mientras le sujetaba las manos, simplemente estando ahí para ella, por si quería desahogarse. Pasaron lo que parecieron horas sentados, con Clark esperando a que Annie estuviera lista para superar su etapa de autodesprecio. ¿Qué voy a hacer, Clark? Preguntó Annie finalmente, mirando a su amigo más antiguo, que quería revelarle su secreto. ¿Cómo lo había mantenido en secreto? Bueno, ¿qué quieres hacer? Insistió Clark, dedicándole una sonrisa alentadora que la animó. Quiero gritar. Quiero vociferar, maldecir y romper cosas. Quiero salir y decirles a todos lo que pienso de una vez por todas. Quiero dejar de fingir, aunque sea por unos instantes. Annie admitió sentir la ira bullendo en su interior mientras miraba fijamente los ojos de un azul zafiro imposible de Clark. Te desaconsejaría la primera parte, hay niños pequeños por ahí. Clark le dedicó a Annie una sonrisa que la hizo reír entre dientes mientras bromeaba con ella. Pero, sinceramente, creo que la segunda parte es fantástica. ¿En serio? Preguntó Annie, sorprendida pero esperanzada al mismo tiempo de que su amiga la animara a ser ella misma. Sí, Annie, eres la mejor persona que conozco, después de mis padres, claro. El chiste cursi de Clark hizo que Annie volviera a reír y se deshiciera de gran parte de la ira que la agobiaba. En serio, te apoyo completamente, al 100%. Si quieres decirle al mundo lo mala, dura y fuerte que es Annie January, te apoyo totalmente. Gracias, Clark. Annie se acercó y le dio un fuerte abrazo, resistiendo las ganas de reír al no poder rodearlo del todo debido a su musculatura. Dejó que el abrazo se prolongara un momento hasta que vio la hora en su reloj. Ay, Dios mío, se supone que estamos en el escenario en 5 minutos, se acerca el gran discurso de Homelander. Genial.
Clark hizo una mueca al hablar, con una voz cargada de sarcasmo que hizo que Annie lo mirara confundida. Te lo explico luego. 10 minutos después, escenario principal. Clark simplemente se movió hacia su lugar en el escenario cuando la música se apagó. Vio que varios directores de escena lo saludaban con la mano y que Ezequiel intentaba susurrarle algo, pero Clark no se movió. Su inacción provocó una breve pausa, ya que se suponía que debía ser él quien presentara a Homelander y preparara su discurso. Sin embargo, aunque estaba en el escenario, su aparición era para apoyar a Annie, quien estaba a su lado, no para convencer a los peligrosos Superman de que estuvieran en el ejército. Escuchemos a Jesús. Homelander intervino rápidamente, lanzando una rápida mirada a Clark, pero por lo demás fingiendo que no pasaba nada. Sus estruendosas palabras provocaron que la multitud, abarrotada de gente, gritara y vitoreara mientras se apretujaban para acercarse al hombre, a quien consideraban un enviado de Dios. Sí. Uno más para el chico de arriba. Ay, los quiero mucho. Les diré algo. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Y tú, la verdad? La multitud volvió a la vida con un rugido, lo que hizo que Homelander levantara los brazos y absorbiera los vítores como si fuera una droga. Cuando Clark desvió su atención de la multitud hacia Homelander, juraría haberlo visto estremecerse ligeramente al escuchar a la multitud vitorear su nombre. Sí. Así es. La semana pasada, y no nos andemos con rodeos, nuestra gran nación y fue atacada. ¿Y quién salvó la situación? La multitud estalló en gritos y vítores de Superman y Homelander, con pancartas y letreros que también se alzaban. Clark también observó cómo la multitud parecía avanzar como si intentara presionar a Homelander y Clark, como si acercarse un centímetro más valiera la pena. Sin embargo, lo peor, a ojos de Clark, fue la reacción de Homelander. El hombre estaba eufórico ante la respuesta y se estremeció de placer. Así es, sí. Superman y Homelander salvaron la situación. Ni Washington, ni los medios. Atacaron a Estados Unidos. Hay quienes y algunos quieren que salga aquí y diga trivialidades vacías. Un poco de jerga corporativa. Homelander se detuvo un momento mientras escuchaba a la multitud abuchear y silbar su presentación. Respiró hondo. Saboreaba el hecho de que estaban pendientes de cada palabra suya, creyendo todo lo que decía y dispuestos a hacer cualquier cosa que les pidiera. Pero no quiero hacer eso. No puedo. ¿Sabes por qué? Porque creo que lo que Dios quiere que haga es ir allá, encontrar a los malditos que planearon esto, donde quiera que estén, y presentarles algo llamado el juicio de Dios. Eso es lo que pienso. Suena a lo americano. Suena a lo correcto. La multitud estalló en vítores y gritos de alabanza, mientras los invitados en el escenario aplaudían y gritaban sus alabanzas, con la excepción de Clark y Annie, quienes permanecieron en silencio. Sin embargo, Clark podría haberse burlado, y nadie se habría dado cuenta, ya que todas las cámaras y miradas estaban fijas en Homelander. Pero no. Al parecer, tenemos que esperar a que el Congreso nos dé el visto bueno, ¿verdad? Homelander hizo otra pausa mientras escuchaba a la multitud abuchear su instalación, disfrutando de su amor y admiración. Digo que respondo a una ley superior. No fui elegido para salvarte. ¿No es mi propósito divino proteger a los Estados Unidos de América? El público vitoreaba con más fuerza con cada pregunta que hacía y empezó a entusiasmarse aún más. Homelander se movió al centro del escenario y levantó los brazos a los costados, impulsándose para flotar sobre la multitud. Mientras la multitud coreaba su nombre, como si rezara para que actuara. Salmo 58:10. El justo se alegrará cuando vea la venganza y lavará sus pies en la sangre de los malvados. Homelander se alejó flotando entre la multitud, saludando y sonriendo mientras la multitud se acercaba para tocarlo. Ignoró a la docena de ejecutivos de Bowie, incluyendo a Ashley, que pululaban a su alrededor intentando contener su arrebato, pues seguramente era para asustar a los moderados del Congreso. Annie se giró para observar la reacción de Clark, solo para descubrir que su amigo se había ido. Al darse la vuelta, vio que ya estaba lejos de ellos y probablemente había abandonado el escenario en medio del discurso de Homelander. Varias horas después, Annie no volvió a hablar con Clark durante el resto de la noche. Aunque estaba presente, su amigo tenía una expresión de preocupación constante que no se molestaba en disimular. Tampoco lo vio mucho, pues corría de un lado a otro intentando hablar con Homelander, pero no lo veía hasta que descubrió que Homelander se había ido.
Dejando a Clark solo, reflexionando sobre su preocupación por el discurso y todo lo que estaba sucediendo, Annie estaba segura de que Clark se habría ido hacía horas de no ser por su promesa de apoyarla en lo que estaba a punto de hacer. El escenario estaba vacío y todo listo para su gran discurso, que se suponía iba a ser sobre Cristo, la verdadera fe y que supe es el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, al subir al escenario y saludar al público con una amplia sonrisa, supo que no podría hacerlo. Se detuvo un momento, provocando murmullos y susurros entre la multitud, lo que la hizo considerar retirarse por un momento hasta que vio a Clark a un lado sonriéndole. Solo por favor detén la música. Por favor, detente. Annie levantó la mano, obligando al técnico de sonido a apartarse para detener la música que debía acompañarla. La breve pausa le permitió respirar hondo y seguir adelante. Miró rápidamente hacia el otro lado y vio que su madre le hacía muecas de desconcierto. Ya no puedo más. Lo siento, mamá, pero no puedo. Gente, se merecen algo mejor. Cada palabra que digo aquí arriba la leo de un guión. No la escribí yo. Ni siquiera sé si creo en ellas. O sea, creo en Dios, lo amo muchísimo, pero, Annie señaló a la multitud y luego a los carteles y puestos que cubrían la zona. Su mirada se posó en quienes proclamaban conocer la voluntad de Dios y el camino al cielo. Que los superhéroes eran personas superiores elegidas por Dios para guiar al resto de la humanidad a la tierra prometida. Honestamente, es la seguridad que tiene todo el mundo por aquí. O sea, las entradas cuestan desde, ¿qué? $170, ¿para que esta gente te diga cómo llegar al cielo? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo sabe alguien? Cuando se escribió la Biblia, la esperanza de vida era de 30 años. O sea, no estoy tan seguro de que se suponga que hay que tomarlo al pie de la letra. La multitud empezó a murmurar en desacuerdo. Nadie parecía contento con lo que decía Annie, pero tampoco nadie intentaba detenerla. Annie miró a Clark, quien sonrió y le dedicó un gesto de aliento, sabiendo que debía hacerlo. Al respirar hondo, Clark miró a la multitud y se abrió de par en par, sorprendido, al ver a Hughie, que casi miraba fijamente a Annie con asombro. También dice que es pecado comer camarones. ¿Qué? Si eres gay o si eres Gandhi, ¿vas al infierno? O sea, uno de los hombres más grandes que conozco, mi mejor amigo en la tierra, no cree en Dios y es la persona más desinteresada y honorable que he conocido. Annie suspiró y negó con la cabeza mientras se escuchaba a sí misma y empezaba a recordar toda la hipocresía con la que se había topado. Todas las mentiras y falsedades que le habían impuesto la hicieron dudar cuando debería haber creído. Hizo que el fuego interior se encendiera de nuevo y la impulsara a seguir adelante. Y si tienes sexo antes del matrimonio, eso no es inmoral. Es humano. Lo inmoral es el tipo que me metió la polla en la cara. Aquí va la verdad. Cualquiera que diga que sabe las respuestas miente. Y lo sé, se supone que soy un héroe, un ídolo, un símbolo o lo que sea, pero no sé qué demonios estoy haciendo. Estoy tan asustado y confundido como todos ustedes. Annie respiró hondo y miró a Clark, que lucía todo su orgullo, y le dedicó la mayor sonrisa y asentimiento posible. Su fe en ella avivó el fuego que la quemaba en su interior, convirtiéndolo en un infierno. Ignoró los murmullos de sorpresa y las miradas de asombro que su revelación había provocado, concentrándose en superar esto. Ya no sigo fingiendo y ya no aguanto más mierda. Gracias. Annie no esperó a que el público reaccionara ni a que alguien la elogiara o la menospreciara, sino que dio media vuelta y salió del escenario. No se detuvo hasta casi haber salido del recinto ferial, permitiéndose liberar el aliento contenido. No se dio cuenta de que lo estaba conteniendo. A medida que la adrenalina se disipaba, sintió frío de repente al ver la realidad de nuevo. Estaba a punto de gritar cuando oyó pasos detrás de ella. Se giró esperando ver a Clark, pero en su lugar fue recibido por Hughie, lo que provocó que su ira se intensificara una vez más. Mientras tanto, Clark había dejado que Annie se fuera sola por el momento, sabiendo que necesitaba calmarse y tranquilizarse después de lo que acababa de hacer. Este era un paso importante para Annie, y también bastante aterrador. Uno que debía dar, sí, pero necesario, y que necesitaba saber que podía dar sola. Lo que no necesitaba era que él estuviera encima de ella como un padre sobreprotector o un hermano mayor, haciéndole creer que lo necesitaba para superar los grandes obstáculos de la vida. Por el momento, seguía de cerca la situación de Annie, pero se centró principalmente en la multitud y en evaluar su reacción a su discurso. Le sorprendió gratamente que fuera casi universalmente positivo. Por supuesto, había algunos fanáticos acérrimos, pero incluso ellos simpatizaban con Annie.
Homelander podría haber explotado su miedo y su necesidad de validación, pero Annie realmente los había conmovido de una manera que Clark sospechaba que Homelander no podía. Clark finalmente decidió ir a ver a Annie en persona y ascendió discretamente, pasando desapercibido por la oscuridad del cielo nocturno y la distracción de la gente con el discurso de Annie. Sin embargo, al alejarse de la multitud, se abstuvo de descender y hablar con Annie al ver que se le había adelantado. Justo frente a él, Annie y Hughie se abrazaban y lloraban también. Fue un abrazo compasivo que le dijo a Clark todo lo que necesitaba saber por el momento. Su amigo iba a estar bien, y tal vez Hughie también. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para volar y dejar que la joven pareja se arreglara por sí sola, un pensamiento cruzó por su mente, su cerebro le recordó el discurso anterior de Homelander. Puede que estén bien, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.